El aroma de la madera vieja y el cuero de los libros antiguos llena mis pulmones. Aquí, en el silencio solemne de la biblioteca, con la luz del atardecer filtrándose a través de los ventanales y pintando rayas doradas sobre las alfombras persas, debería sentir paz. Y la siento, casi. Pero a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, una voz lo atraviesa, una voz afilada y fría como el filo de un cuchillo. Es la voz de mi nuera, Renata, y sus palabras resuenan en mi cabeza como un eco interminable. Señora, acéptelo, va a morir pobre y sola. Mi nombre es Alba, tengo 68 años, y no estoy muriendo pobre ni sola. De hecho, estoy sentada en una mansión en el corazón de Lomas de Chapultepec, una casa que la mayoría de la gente solo puede soñar con visitar. Pero hace apenas unos meses, esa frase no era solo un insulto, era una sentencia que mi propia familia había dictado para mí, una profecía que esperaban con ansias que se cumpliera. Cierro los ojos y la imagen del restaurante en Polanco vuelve con una claridad dolorosa. Las copas de cristal, los manteles almidonados, el murmullo de conversaciones pretenciosas. Veo el rostro de mi hijo Adrián, su mandíbula tensa, su mirada fija en el plato, un cobarde que se negaba a defender a su propia madre. Y veo a Renata, su sonrisa triunfante, sus ojos brillando con una crueldad que nunca intentó disimular. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue la venda que había mantenido sobre mis ojos durante años, la esperanza terca y necia de que el amor de mi hijo sería suficiente para protegerme. Esa noche entendí que el amor, para ellos, era una transacción. Y yo, en mi modesto departamento de alquiler, con mis ropas sencillas y mi vida tranquila, me había convertido en una mala inversión, una vergüenza que necesitaban esconder o, peor aún, desechar. Abro los ojos y mi mirada se posa en el teléfono que descansa sobre el escritorio de caoba. Ese pequeño aparato se convirtió en mi única arma, en la herramienta de mi liberación. Ellos creían que yo no tenía nada, que era una anciana indefensa a la que podían manejar a su antojo. Subestimaron a la mujer que crió a su hijo sola durante años, a la mujer que aprendió a ser fuerte en un mundo que no siempre fue amable. Pero sobre todo, subestimaron el último regalo de mi amado esposo Arturo, un regalo que no era solo dinero, sino una promesa de libertad. Esta casa, con sus techos altos y sus jardines impecables, no es un trofeo. Es una declaración. Es la muralla que construí para protegerme de su codicia y su desprecio. Es el testamento de que nadie, ni siquiera tu propia sangre, tiene el derecho de dictar tu valor o tu final. Esta es la historia de cómo me humillaron, de cómo me dieron por acabada. Y de cómo, en el silencio de mi supuesta derrota, planeé el movimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Porque la mujer que iba a morir pobre y sola resultó ser la dueña de sus sueños, y ellos estaban a punto de descubrirlo. Antes de esta mansión, mi mundo cabía en los 80 metros cuadrados de un departamento alquilado en la colonia Narvarte. No era un lugar de pobreza, como Renata se empeñaba en describirlo en sus círculos sociales. Para mí era un refugio, un santuario tejido con los hilos de 30 años de recuerdos junto a mi esposo, Arturo. Cada rincón contaba una historia. El balcón, por ejemplo, siempre estaba repleto de bugambillas y geranios, un pequeño oasis de color que Arturo y yo habíamos cultivado juntos. Él decía que las flores eran la forma más barata y honesta de la belleza. Mi sillón favorito, uno de orejas con el tapiz gastado por el uso, estaba estratégicamente ubicado junto a la ventana.
Desde allí podía ver a los niños jugar en el parque de enfrente y leer durante horas, con la misma lámpara de pie que Arturo me regaló en nuestro 10º aniversario. Las paredes no estaban adornadas con arte caro, sino con fotografías en blanco y negro. El día de nuestra boda, el primer día de escuela de Adrián, nuestras vacaciones en Oaxaca. Era un hogar lleno de amor, no de lujos, y eso, para mí, era la verdadera riqueza. Pero después de la muerte de Arturo, las sombras de la duda comenzaron a colarse por las grietas de mi confianza. Cuando Adrián se casó con Renata, noté un cambio sutil en él. Las visitas se hicieron más cortas, las conversaciones más superficiales. Hablaban de sus viajes a Europa, de las cenas en restaurantes de moda, de sus planes para comprar un departamento más grande en Polanco. Y yo, sentada en mi sillón gastado, con mi café de grano de Veracruz, sentía que mi mundo, el mundo de los valores que le había inculcado, se volvía cada vez más pequeño y distante a sus ojos. A veces, en la soledad de la noche, me preguntaba si yo tenía la culpa, si mi sencillez, esa misma que Arturo y yo habíamos celebrado como una virtud, se había convertido en una carga para mi hijo. Quizás, si yo fuera más como las otras madres de Polanco, esas mujeres elegantes con choferes y agendas sociales repletas, Adrián se sentiría más orgulloso de mí. ¿Era mi negativa a vivir de apariencias lo que lo alejaba? ¿Era mi modesto departamento una mancha en el lienzo perfecto de la vida que Renata estaba pintando para ellos? Estos pensamientos eran como veneno y me hacían sentir pequeña, insegura. Intentaba desecharlos, recordándome las palabras de Arturo. Alba, nunca dejes que el mundo te convenza de que el valor de una persona se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Pero era difícil mantener esa convicción cuando el único hijo que tenía parecía valorar más un reloj caro que una tarde de conversación con su madre. Mi vida en la Narvarte era tranquila. Iba al mercado, conversaba con los vecinos, cuidaba mis plantas y trabajaba ocasionalmente en la restauración de pequeñas piezas de arte para un anticuario local, más por pasión que por necesidad. Era una vida simple, sí, pero era mía. Sin embargo, para Renata, mi vida no era simple, era patética. Y la forma en que lo decía, con una mezcla de lástima y desdén, lograba que incluso yo, por momentos, llegara a dudarlo. Ese departamento, mi refugio, se convirtió a sus ojos en la prueba irrefutable de mi fracaso, el símbolo de la anciana que, según ella, estaba destinada a desvanecerse en la irrelevancia y la soledad. La memoria tiene una forma curiosa de archivar el dolor. No guarda los grandes discursos, sino los pequeños gestos, las miradas fugaces, los detalles que apuñalan. Mi museo personal del dolor tiene varias piezas, y una de las más preciadas es la de la Navidad de hace 2 años. Adrián y Renata llegaron a mi departamento esa tarde de Nochebuena, con una prisa que apenas disimulaban. Tenían una cena importante, por supuesto, una fiesta en casa de uno de los socios principales del despacho de arquitectos donde trabajaba mi hijo. Solo pasaban a dejarme mi regalo y a cumplir con la formalidad. Renata, envuelta en un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler, me entregó una enorme canasta de regalo envuelta en celofán ruidoso y un moño rojo chillón. Era una de esas canastas que se exhiben en la entrada de los supermercados Chedraui Selepto durante las fiestas. ¡Feliz Navidad, suegrita!, dijo con una dulzura empalagosa. Pensamos en algo práctico para usted, para que no gaste y tenga su despensa bien surtida por un tiempo. Abrí la canasta. Contenía latas de atún, una botella de aceite de cocina comercial,
paquetes de pasta, galletas de animalitos y una botella de sidra barata. No había nada personal, nada que demostrara que me conocían en lo más mínimo. Era un paquete de caridad, un gesto para tranquilizar sus conciencias. Forcé una sonrisa y les di las gracias, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. Justo después, como si fuera una actriz en un escenario, Renata dio un paso atrás, se llevó una mano al pecho y dijo: «¡Ay, mira lo que me trajo mi Adri de regalo adelantado!». Y entonces, del interior de su abrigo, sacó un bolso de Chanel. Era pequeño, negro, acolchado, inconfundible. Lo sostuvo como si fuera un objeto sagrado. «¿No es increíble, verdad? Es que me conoce tan bien». En ese instante busqué la mirada de mi hijo. Por una fracción de segundo la encontré. Vi un destello de algo que parecía culpa, una incomodidad fugaz que cruzó sus ojos antes de que la desviara hacia su esposa. Luego forzó una sonrisa y, con una voz que pretendía ser juguetona, dijo: «Es que mi mujer se lo merece todo, y además es muy práctica». La palabra práctica resonó en la habitación, creando un contraste brutal entre la despensa de supervivencia que me habían regalado y el artículo de lujo que ella exhibía. Mi regalo era práctico para una anciana que, según ellos, luchaba por llegar a fin de mes. El suyo era práctico para una mujer de su estatus. El mensaje era claro y devastador. Me dolió el bolso, sí, pero me dolió infinitamente más el silencio de Adrián, su incapacidad para ver la crueldad en ese gesto, o peor aún, su decisión consciente de ignorarla para mantener la paz con su esposa. Se quedaron 10 minutos más, hablando de la fiesta a la que iban, de la gente importante que estaría allí. Y yo asentía, sonreía, mientras por dentro sentía cómo una capa de hielo se formaba alrededor de mi corazón. Cuando se fueron, me quedé sola con mi canasta de supermercado, un recordatorio tangible del lugar que ocupaba en sus vidas, el de una obligación molesta, una nota a pie de página en su brillante historia de éxito. La segunda pieza de mi museo es más sutil, pero quizás más dolorosa. Sucedió el último día de la madre. Unas semanas antes, Adrián me había llamado, algo inusual en él. Su voz sonaba entusiasta, casi como la del niño que solía ser. «Mamá, este día de la madre quiero hacer algo especial», me dijo. «Solo tú y yo. Te llevaré a comer a ese restaurante de comida yucateca que tanto te gusta en la Coyoacán, ¿te acuerdas? Sin Renata, sin prisas, como antes». Mi corazón dio un vuelco de alegría. «Como antes». Esas 2 palabras eran un bálsamo para mi alma. Durante semanas viví con la ilusión de esa comida. Me imaginé nuestras conversaciones, su risa, la posibilidad de reconectar con el hijo que sentía que estaba perdiendo. Incluso compré un vestido nuevo para la ocasión, algo sencillo pero bonito, en una pequeña boutique del barrio. El día llegó, un domingo soleado y vibrante. Preparé la mesa del comedor para 2 personas, por si decidíamos tomar el postre en casa. Puse un pequeño jarrón con flores frescas. Me arreglé con esmero, sintiendo un cosquilleo de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Faltaba media hora para la hora acordada cuando sonó mi teléfono. Era él. «Hola, hijo». «Ya casi estoy lista», le dije, incapaz de ocultar mi felicidad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mamá», comenzó, y su tono me alertó de inmediato. «Oye, surgió un imprevisto terrible». Mi sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Sí, yo estoy bien. Es que a Renata le salió un evento social de último minuto. Algo súper importante para su trabajo, con unos clientes de Nueva York. Y pues, tengo que acompañarla. De verdad, no puedo decirle que no». Mientras hablaba, escuché un ruido de fondo. No era el silencio de una oficina,
ni el tráfico de la calle. Era música, un jazz suave y el murmullo inconfundible de muchas personas conversando y riendo. Claramente no estaba en medio de una emergencia. Estaba en el evento. Entiendo, hijo, no te preocupes. Mentí, mientras sentía cómo la decepción me oprimía el pecho. De verdad lo siento mucho, mamá. Te lo compensaré, te lo juro. Pero oye, para que no te quedes sin celebrar, te pido un Uber Eats, ¿va? Lo que quieras de ese restaurante yucateco. Pide la cochinita pibil que te encanta. Su voz intentaba sonar alegre y despreocupada, como si pedir comida a domicilio fuera un sustituto aceptable para su presencia. No supe qué decir. Gracias, hijo, fue lo único que logré articular. Perfecto, te quiero, ma, hablamos luego. Y colgó. Me quedé de pie, en medio de mi sala, con el teléfono en la mano. El vestido nuevo de repente me pareció ridículo. La mesa para dos, una burla cruel. Miré por la ventana el sol brillante, un sol que parecía burlarse de la oscuridad que se había instalado en mi corazón. No era la cancelación lo que me dolía, era la facilidad con la que lo había hecho. Era el hecho de que su esposa y su vida social siempre sería la prioridad, y yo, su madre, sería la pieza que se podía mover, posponer o reemplazar con una aplicación de comida. Ese día no comí cochinita pibil, no comí nada. Me quité el vestido, me puse mi vieja bata y me senté en mi sillón a ver cómo la tarde se convertía en noche, sintiendo el peso abrumador de ser una opción y nunca, nunca más una prioridad. Y así llegamos a la noche que lo cambió todo, el cumpleaños número 38 de mi hijo. La invitación llegó en una tarjeta de un papel grueso y cremoso, con la caligrafía perfecta y ostentosa de Renata. Una celebración familiar íntima, decía. La palabra íntima debería haberme hecho sospechar. Para Renata, íntimo significaba exclusivo y caro. El restaurante que eligió era uno de esos lugares en el corazón de Polanco que parecen diseñados para hacer sentir pobre a la gente normal. Candelabros de cristal que goteaban luz sobre manteles tan blancos y almidonados que parecían de papel. Los meseros se deslizaban entre las mesas con una gracia ensayada, y el aire estaba impregnado de un murmullo de conversaciones pretenciosas y el aroma del dinero. Me sentí como una pieza de un museo diferente, una antigüedad fuera de lugar en medio de tanta modernidad brillante y fría. Había hecho un esfuerzo por arreglarme. Llevaba mi mejor vestido, uno azul marino con pequeños botones de perla que a Arturo le encantaba. Incluso había ido a un pequeño salón de belleza en mi colonia para que me peinaran. Era un gasto innecesario para mi presupuesto, pero era el cumpleaños de mi único hijo. Creía que la ocasión lo merecía. Cuando la hostess me guió hasta la mesa, Adrián se levantó para recibirme. Por un instante vi al niño que corría a mis brazos después de la escuela, pero fue solo un destello. El hombre que me abrazó se sentía rígido, distante. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije, aferrándome a él un segundo más de lo necesario. «Gracias por venir, mamá», respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Renata estaba sentada a su lado, impecable. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, que probablemente costaba más que mi auto. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado complicado y su maquillaje era perfecto. Me ofreció una de sus sonrisas de catálogo. «Alba, qué gusto, te ves presentable», dijo. La palabra quedó suspendida en el aire, flotando entre nosotros como un pequeño dardo envenenado. Presentable. No guapa, no elegante. Presentable. Como si fuera un caso de caridad al que le permitían sentarse a su mesa por pura generosidad.
Tomé mi asiento, colocando mi modesto bolso sobre mi regazo, y me preparé para una larga noche. La conversación comenzó, como siempre, girando en torno a ellos, el ascenso de Adrián en el despacho, sus próximas vacaciones a San Miguel de Allende para un festival de vinos, la nueva pieza de arte que habían comprado. Yo escuchaba, asentía, intentaba participar, pero cada vez que hablaba sentía que mis anécdotas sobre el club de lectura o mi trabajo voluntario en el centro comunitario sonaban triviales, casi ridículas, en comparación con su mundo de logros y adquisiciones. Y cada vez que yo terminaba una frase, Renata soltaba una risita condescendiente, como si mis pequeñas alegrías fueran algo tierno y patético, digno de una palmadita en la cabeza. La cena apenas comenzaba, pero yo ya me sentía exhausta. La primera estocada de la noche llegó con la carta de vinos. El sommelier, un hombre con un aire de superioridad apenas disimulado, se acercó a nuestra mesa. Renata tomó la pesada carta encuadernada en cuero y la estudió con la concentración de un general planeando una batalla. «Tráiganos el único de Vega Sicilia», anunció con voz clara y resonante, asegurándose de que las mesas cercanas la escucharan. Luego se giró hacia mí, fingiendo una epifanía repentina. «Oh, pero quizás deberíamos pedir algo más accesible». «Sé que las cosas han estado un poco apretadas para ti últimamente, suegrita. No queremos hacerte sentir incómoda». El calor subió a mis mejillas, una oleada de humillación pura. Lo dijo con un tono de falsa preocupación, pero sus ojos delataban su verdadera intención, señalar mi inferioridad económica frente a todos. Adrián, mi valiente hijo, se dedicó a estudiar intensamente el patrón de la servilleta que tenía en el regazo. «El vino que elegiste suena encantador, Renata. Celebremos a Adrián como se merece», respondí, mi voz sorprendentemente firme. No le daría la satisfacción de verme flaquear. El sommelier regresó con la botella y realizó el ritual de descorche y servicio con una pompa que me pareció absurda. Renata levantó su copa. «Por mi increíble esposo», dijo, mirándolo con adoración. «Y por la familia», añadió, dirigiendo una mirada fugaz y helada hacia mí. La cena continuó. Cada tema de conversación era una oportunidad para que Renata me recordara mi lugar. Cuando mencioné que estaba disfrutando mucho mi trabajo voluntario, ayudando a niños a leer en el centro comunitario, ella soltó una carcajada. «¡Ay, qué tierno, Alba! Jugar a la maestra con niños que seguramente ni te agradecen. Debe ser muy gratificante. Supongo que es una buena forma de mantenerse ocupada, ¿no?» Luego, girándose hacia Adrián, añadió: «La gente que no ha luchado por su lugar en el mundo no entiende la importancia de la imagen. La modestia es el lujo de los que ya ganaron o de los que se rindieron». La indirecta era tan directa que me golpeó en el pecho. Intenté cambiar de tema, preguntándole a Adrián por un proyecto de construcción del que me había hablado. Él comenzó a explicarme los detalles técnicos, y por un momento vi un destello del joven apasionado por la arquitectura que yo conocía. Pero Renata lo interrumpió. «Cariño, no aburras a tu madre con esas cosas, son temas muy complicados». Y luego, a mí. «Lo que Adrián está haciendo es revolucionario, Alba. Está diseñando casas para gente que realmente importa. Su trabajo definirá el paisaje de la Ciudad de México para las próximas décadas». De nuevo, el mensaje implícito. Tú, con tu vida pequeña y tus intereses sencillos, no puedes comprender la magnitud de nuestro mundo. Cada palabra era una daga envuelta en la seda de la falsa amabilidad. Y con cada herida sentía cómo mi paciencia se desangraba, gota a gota. Adrián seguía comiendo, impasible, un cómplice silencioso de mi ejecución pública.
El punto de quiebre, el momento en que la última hebra de mi paciencia se rompió, llegó cuando Adrián se disculpó para ir al baño. De repente, la mesa para 3 se sintió como un cuadrilátero para 2. Por un instante pensé en quedarme en silencio, en aguantar los minutos que faltaban hasta que mi hijo regresara y actuara como mi escudo humano, por inútil que fuera. Pero Renata tenía otros planes. Se inclinó sobre la mesa, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. Su rostro, bajo la luz de los candelabros, adoptó una expresión de profunda y ensayada preocupación. «Alba», comenzó, su voz un susurro meloso. «Adrián y yo hemos estado hablando mucho de ti últimamente. Estamos muy preocupados». «¿Preocupados? ¿Por qué?», pregunté, aunque ya sabía que nada bueno podía venir de esa conversación. «Por tu situación. Vives sola en ese departamento, en una colonia que ya no es lo que era. A tu edad no es seguro. Cualquier cosa podría pasarte». Su mirada recorrió mi rostro, evaluando cada arruga como si fuera una señal de decrepitud. «Sé cuidarme perfectamente, Renata», dije, mi voz más afilada de lo que pretendía. «Claro, claro que lo crees», respondió con una palmadita verbal. «Pero tenemos que ser realistas. Ya no estás para esos trotes. Por eso hemos estado investigando algunas opciones. Hay unas residencias para mayores muy bonitas, de lujo, por la zona de Interlomas. Tienen jardines, actividades, cuidados médicos las 24 horas. Sería un lugar seguro y digno para ti». Las palabras residencia para mayores cayeron sobre mí como una losa de concreto. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo. El aire se me escapó de los pulmones. «Yo no necesito ir a ningún asilo», susurré, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro. Fue entonces cuando la máscara de preocupación de Renata se desvaneció, reemplazada por una sonrisa fría y cortante, una sonrisa de victoria. Se reclinó en su silla, tomó su copa de vino y me miró directamente a los ojos. «Ay, suegrita, seamos honestas», dijo, saboreando cada palabra. «Apenas y te alcanza para la renta. Tu vida es pequeña, solitaria. Tus días consisten en ir a ese centro comunitario para no sentirte tan sola. Es bastante triste si lo piensas. No tienes futuro, solo un lento declive». Hizo una pausa dramática, dio un sorbo a su vino y luego, con una claridad que me heló los huesos, pronunció la sentencia final. «Va a morir pobre y sola. Al menos en un asilo tendría algo de dignidad». El mundo a mi alrededor se detuvo. El murmullo del restaurante, la música, todo se desvaneció. Solo existían sus palabras, suspendidas en el aire, crueles, definitivas, pronunciadas con una indiferencia aterradora. En ese preciso instante, Adrián regresó a la mesa. Vio mi rostro pálido, la sonrisa venenosa de su esposa. Seguramente escuchó las últimas palabras. Esperé. Recé para que dijera algo, cualquier cosa, para que la defendiera, para que le pusiera un alto. Pero no lo hizo. Se sentó, tensó la mandíbula y desvió la mirada hacia su plato. Su silencio fue un grito, una traición más ruidosa que cualquier palabra. En ese silencio entendí que había perdido a mi hijo. Renata no solo se había casado con él, se lo había tragado entero, dejando solo un cascarón vacío y obediente. El corazón se me partió en 1000 pedazos. No recuerdo cómo salí de ese restaurante.
Creo que murmuré una excusa sobre sentirme mal. Recuerdo la mirada de sorpresa de la hostess mientras pasaba junto a ella, mis piernas temblando. Conduje a casa en un trance, las lágrimas nublando mi visión. Cada semáforo en rojo, una tortura que me obligaba a revivir la escena una y otra vez. Llegué a mi departamento, mi refugio, que ahora se sentía como la celda de la prisión que ellos habían descrito. Me derrumbé en el sillón de Arturo, el dolor tan físico que me costaba respirar. Lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por la mujer en la que me habían convertido a sus ojos, por la soledad que de repente se sentía abrumadora y real. Pero después de las lágrimas, después del vacío, algo más comenzó a surgir desde las profundidades de mi ser. No era tristeza, era rabia, una rabia fría, lúcida y poderosa. La rabia de una mujer a la que le habían dicho que su vida no valía nada. Me levanté. Fui a mi dormitorio y, del fondo del armario, saqué un viejo baúl de madera que no había abierto en años. Era el baúl de Arturo. Lo había dejado para mí con instrucciones claras. Ábrelo solo cuando sientas que el mundo te está empujando a un rincón. Esa noche me sentí más arrinconada que nunca. La llave giró con un chirrido. Dentro no había objetos sentimentales. Había carpetas, documentos, estados de cuenta. Y en la parte superior, una carta escrita con la letra firme y elegante de mi esposo. La tomé con manos temblorosas. Mi vida, mi Alba, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque me he ido y porque seguramente estás enfrentando una tormenta. Sé que siempre te preocupaste por el dinero, por ser prudente. Pero yo me preocupé por tu libertad. Durante años, mientras construíamos nuestra vida, también construí un fuerte para ti, un lugar seguro donde nadie pudiera hacerte daño ni controlarte. Continué leyendo, mi corazón latiendo con fuerza. Arturo, mi sensato y discreto Arturo, había sido un genio silencioso de las inversiones. Había comprado acciones de empresas tecnológicas cuando nadie creía en ellas. Había invertido en terrenos en Querétaro y la Riviera Maya mucho antes del boom inmobiliario. Había diversificado, ahorrado y multiplicado nuestro patrimonio de una forma que yo jamás hubiera imaginado. Llegué al final del resumen financiero que había preparado para mí. La cifra final me hizo sentarme de golpe en el suelo. 50 millones de pesos. No era una fortuna obscena, pero era una suma que me otorgaba algo más valioso que el lujo. Me daba poder. El poder de elegir. La carta terminaba con una advertencia que me heló la sangre. Una prueba de lo bien que me conocía y de lo bien que había empezado a conocer a los que me rodeaban. Veo cómo Renata influye en Adrián y me preocupa. Su ambición es un fuego que podría consumirlo todo. Usa esto para proteger tu paz, mi amor. No dejes que te hagan pequeña. Nunca. Vive la vida que mereces, no la que ellos te quieran imponer. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de gratitud, de amor. Arturo no me había dejado sola. Desde donde estuviera, me estaba entregando las armas para mi batalla. Esa noche, en el suelo de mi habitación, rodeada de papeles que redefinían mi realidad, la mujer triste y humillada murió, y en su lugar renació otra, una mujer con un secreto de 50 millones de pesos y una promesa que cumplir. La rabia, cuando se canaliza, es una fuente de energía increíblemente clara. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No había dormido, pero no me sentía cansada. Me sentía despierta, por primera vez en mucho tiempo. Hice café, fuerte y negro como le gustaba a Arturo, y me senté en la mesa de la cocina con mi nueva realidad extendida ante mí.
No quería yates ni joyas, no quería una vida de excesos, quería algo mucho más simple y, a la vez, mucho más devastador para ellos. Quería mi dignidad. Y de repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una revelación. Fue hace unos 6 meses. Renata había venido a mi departamento, una de sus raras visitas en solitario, probablemente para pedirme que cuidara a su perro mientras se iban de fin de semana. Estaba aburrida, esperando a que yo terminara de regar mis plantas, y navegaba sin rumbo en su iPad. «Mira, suegra», dijo de repente, con un brillo febril en los ojos. Me mostró la pantalla. Era un anuncio de una inmobiliaria de lujo. La foto principal era de una mansión espectacular, de estilo colonial mexicano, en el corazón de Lomas de Chapultepec. Tenía una fachada de piedra, balcones de hierro forjado cubiertos de bugambillas y un jardín que parecía sacado de una revista. «¿No es perfecta?», suspiró. «Esta es la casa de mis sueños. Tiene una biblioteca de 2 pisos, una alberca, un jardín para hacer fiestas, todo. Algún día Adrián me la comprará. Cuando finalmente obtenga el reconocimiento que merece, viviremos aquí. Es la clase de lugar que define a una familia». Recordé haber asentido, pensando que era una fantasía absurda y pretenciosa. Pero ahora, esa fantasía se convirtió en una idea audaz, brillante y deliciosamente irónica. ¿Qué mayor bofetada para alguien obsesionado con el estatus que ver su máximo símbolo de éxito en manos de la persona que más desprecia? Con manos temblorosas pero decididas, busqué en mi propia computadora. Mansión colonial en venta, Lomas de Chapultepec. Y allí estaba, la misma casa. Las mismas fotos, el mismo sueño. Seguía en el mercado. El precio era alto, muy alto, pero después de revisar los documentos de Arturo, supe que era perfectamente factible. No solo eso, sino que podía comprarla al contado, sin necesidad de préstamos ni hipotecas. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una estratega que acaba de encontrar la jugada maestra. Imaginé la cara de Renata al descubrirlo. Imaginé su incredulidad, su rabia, su envidia impotente. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, detallado y preciso. No sería un acto impulsivo de venganza. Sería una obra de arte, ejecutada con la paciencia y la precisión de la restauradora que siempre he sido. Iba a tomar su sueño, el pilar de su arrogancia, y lo iba a convertir en mi fortaleza. Su campo de batalla soñado se convertiría en mi santuario. Tomé el teléfono. No llamé a Adrián para contarle mi nueva fortuna. No llamé a Renata para refutar su cruel profecía. Marqué el número que aparecía en el anuncio de la inmobiliaria. «Buenos días», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila y poderosa. «Hablo para solicitar información sobre la propiedad en la calle Monte Athos. Mi nombre es Alba Quintanilla y estoy muy interesada». El mundo de las inmobiliarias de lujo es un universo en sí mismo, uno al que yo era completamente ajena. Pero el dinero, aprendí rápidamente, es un idioma universal que abre todas las puertas. Cuando mencioné que estaba interesada en una compra al contado, el tono del agente inmobiliario, un joven llamado Rodrigo, cambió de cortés a reverencial. Al día siguiente, me reuní con él y con el licenciado Morales, el abogado de confianza de Arturo. Rodrigo era todo sonrisas y trajes caros. El licenciado Morales, en cambio, era la imagen de la discreción y la eficiencia.
Había sido amigo de Arturo durante más de 40 años y, cuando le expliqué mi situación en privado, sin entrar en detalles sórdidos, solo asintió con una mirada de profunda comprensión. Arturo siempre quiso protegerte, Alba, me dijo. Considera esto como su último acto de amor. Yo me encargaré de que todo se haga de forma impecable y confidencial. La visita a la casa fue una experiencia surrealista. Mientras Rodrigo me mostraba los enormes salones, la cocina de mármol y la biblioteca de 2 pisos, yo no veía espacios para llenar con muebles caros. Veía el rostro de Renata. La imaginaba presumiendo de esta misma cocina, organizando fiestas en este mismo jardín. Cada paso que daba dentro de esa casa se sentía como un acto de reconquista. La propietaria actual es una viuda que se muda a San Diego, explicó Rodrigo. Está ansiosa por vender. Una oferta en efectivo aceleraría todo el proceso de manera significativa. Hagamos una oferta por el precio total, dije, mi voz resonando en el silencioso comedor. Rodrigo parpadeó, sorprendido. Señora Quintanilla, con todo respeto, siempre hay margen para la negociación. Podríamos ahorrarle una cantidad considerable. No estoy interesada en ahorrar, joven, respondí con calma. Estoy interesada en la velocidad y la certeza. El precio total, al contado. ¿Qué tan rápido podemos cerrar el trato? El licenciado Morales sonrió levemente. Fue una transacción relámpago. Mientras los abogados y los bancos hacían su trabajo, yo vivía en un estado de extraña dualidad. Durante el día, era la misma Alba de siempre, yendo al mercado, visitando el centro comunitario. Pero por dentro, era una mujer que estaba a punto de mover una pieza de ajedrez que cambiaría todo el tablero. 10 días después, estaba sentada en la notaría, un lugar frío e impersonal que, para mí, se sentía como el escenario de mi renacimiento. Firmé los documentos. El notario me entregó un grueso fajo de llaves con un llavero anodino. «Felicidades, señora Quintanilla. La propiedad es suya». Salí a la calle, con las llaves en mi bolso. El sol de la Ciudad de México me dio en la cara. No me sentía eufórica. Me sentía sólida. Como si, después de años de ser tratada como un fantasma, finalmente hubiera recuperado mi cuerpo, mi peso, mi espacio en el mundo. Conduje directamente a mi nueva casa. Entré, cerré la pesada puerta de madera detrás de mí y me apoyé en ella, escuchando el eco de mis propios pasos en el vestíbulo vacío. ¿Estaba sola? Sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía en soledad, me sentía libre y poderosa. Los primeros días en la mansión fueron extraños. El silencio era vasto, abrumador. Mis pocos muebles se veían perdidos en la inmensidad de las habitaciones vacías. Dormía en un colchón inflable en el suelo de lo que sería mi dormitorio. Comía sándwiches sentada en las escaleras de mármol y pasaba horas simplemente caminando de una habitación a otra, acostumbrándome a la idea de que todo aquello era mío. Durante esas primeras semanas, mi única conexión con mi vida anterior fue mi hermana menor, Paloma. Paloma era todo lo que yo no era, ruidosa, directa y con una aversión casi alérgica a las tonterías. Siempre había detestado a Renata, a quien apodaba la trepadora de Polanco. La llamé la noche después de firmar los papeles. «Alba, ¿qué pasa? Suenas rara», dijo, su voz siempre alerta. «Paloma, ¿estás sentada?» «No, estoy de pie. ¿Por qué? ¿Pasó algo con Adrián?» «No directamente». «Escucha, compré una casa». Hubo un silencio. «¿Una casa? ¿Cómo? Pensé que apenas te alcanzaba». Arturo me dejó. Bueno, me dejó bien posicionada. Muy bien posicionada. Le conté todo.
la cena, las palabras de Renata, el baúl de Arturo, la fortuna secreta. Y finalmente le conté sobre la casa de los sueños de Renata. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Paloma, ¿estás ahí?» Y entonces la escuché. No era una risa, era una carcajada pura, atronadora y llena de una alegría casi malvola. «No puedo creerlo. Alba, eres una genio del mal. Es la cosa más brillante que he oído en mi vida». «¿No crees que es demasiado?», pregunté, una punzada de duda asomándose. «¿Demasiado? No es suficiente. Esa arpía se merece eso y más. Y Adrián, por ser un cobarde sin agallas, también. ¿Cuándo puedo ir a ver tu palacio?» Paloma llegó al día siguiente con una botella de tequila y 2 limones. Recorrió la casa con la boca abierta, soltando exclamaciones de asombro. «¡Dios mío, Alba! Con esta cocina podrías alimentar a un ejército. Y esta biblioteca. Arturo estaría tan orgulloso». Su presencia llenó la casa de vida y calidez. Me ayudó a desempaquetar mis pocas cajas, a decidir qué habitaciones usaría. Nos sentamos en el suelo del enorme salón bebiendo tequila directamente de la botella como 2 adolescentes y reímos hasta que nos dolió el estómago. «¿Y cuál es el siguiente paso, hermana?», me preguntó, de repente seria. «Esperar», le dije. «He estado en silencio durante 3 semanas. No he respondido a sus llamadas ni a sus mensajes. Dejaré que se preocupen un poco. Y luego los invitaré a conocer mi nuevo hogar». Paloma sonrió, una sonrisa cómplice. «Quiero una silla en primera fila para ver sus caras». Pagaría por ver la expresión de la trepadora cuando se dé cuenta de que su suegra, la viejita pobre, vive en la casa de sus sueños. La visita de Paloma fue un bálsamo. Me recordó que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige y te defiende. Su apoyo incondicional me dio la fuerza que necesitaba para la siguiente fase de mi plan, la confrontación. Y sabía que, cuando llegara el momento, no estaría sola. Después de 3 semanas de un silencio absoluto por mi parte, la ansiedad de Adrián había alcanzado un punto álgido. Su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono varias veces al día. Sus mensajes de texto pasaron de un casual «¿Todo bien, mamá?», a un preocupado «Mamá, por favor, contesta, me estás asustando», y finalmente a un irritado «Mamá, esto no es gracioso. Llevo días intentando localizarte». Renata, por supuesto, no se molestó en llamar ni una sola vez. Elegí un martes por la tarde para finalmente devolver la llamada. Estaba sentada en mi nuevo jardín, en una silla de hierro forjado que había comprado en un mercado de antigüedades, disfrutando del sol. Dejé que el teléfono sonara un par de veces antes de contestar, para añadir un toque de dramatismo. «Bueno», respondí, mi voz deliberadamente tranquila. «Mamá, por el amor de Dios, ¿dónde te has metido?». La voz de Adrián era una mezcla de alivio y enojo. «¿Por qué no contestabas? Llevo semanas preocupado. Pensé que te había pasado algo». «He estado ocupada, hijo», dije, observando a un colibrí revolotear sobre las lavandas. «¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? Fui a tu departamento ayer y el conserje me dijo que te habías ido. ¿A dónde te fuiste?» «Ah, eso», respondí con la mayor naturalidad que pude reunir. «Es que me mudé». Hubo un silencio tan profundo y largo al otro lado de la línea que por un momento pensé que se había cortado la comunicación. Podía casi oír los engranajes en la cabeza de mi hijo girando, tratando de procesar una información que no encajaba en su narrativa sobre mí. ¿Te mudaste?», repitió finalmente, su voz teñida de incredulidad. «¿Cómo que te mudaste?
¿A dónde? ¿Por qué no me dijiste nada? Fue algo repentino. Surgió una oportunidad y la tomé, dije, disfrutando cada segundo de su confusión. ¿Una oportunidad? ¿Qué clase de oportunidad? Mamá, no te entiendo. ¿Te fuiste a un lugar más pequeño? ¿Necesitas ayuda económica? La preocupación en su voz sonaba genuina, pero yo sabía que estaba arraigada en la molestia de tener que lidiar con un problema inesperado, no en un verdadero interés por mi bienestar. No, no es más pequeño. Al contrario. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Mira, ¿por qué no vienes a verlo por ti mismo? Tráete a Renata. Vengan el sábado por la tarde a tomar un café y así conocen la casa nueva. Pero, ¿dónde es?, preguntó, su voz ahora un susurro de desconcierto. Le di la dirección, calle Monte Athos, en Lomas de Chapultepec. Otro silencio. Esta vez fue un silencio cargado de electricidad. Conocía esa dirección, o al menos el nombre de la calle le sonaba familiar. Pude oír un murmullo ahogado, la voz de Renata preguntando qué pasaba. ¿Estás segura de la dirección, mamá?, preguntó Adrián, como si yo fuera una anciana senil que había leído mal un papel. Completamente segura, cariño. Los espero el sábado a las 5. No lleguen tarde. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, colgué. Dejé el teléfono a mi lado y respiré hondo el aire perfumado del jardín. La primera pieza del dominó había caído. El juego había comenzado oficialmente. Y yo, por primera vez, estaba dictando las reglas. Tenía 4 días para preparar el escenario para el acto más importante de mi vida. El sábado llegó con un cielo azul y despejado, como si el universo mismo estuviera conspirando para darle a la escena una iluminación perfecta. Pasé la mañana preparando todo con un cuidado casi ceremonial. No preparé una comida elaborada, solo un buen café de Chiapas recién molido y una selección de pasteles finos de una pastelería francesa cercana. Coloqué todo en una mesita en el salón principal, un salón que todavía estaba mayormente vacío, a excepción de un par de sillones elegantes que había comprado y un enorme jarrón con flores frescas. La casa misma era la protagonista, no necesitaba más adornos. A las 5 en punto, escuché el sonido del motor de un auto de lujo deteniéndose frente a la casa. Me asomé discretamente por la ventana del segundo piso. Era el BMW de Adrián. Se quedaron dentro del coche durante varios minutos. Podía ver sus siluetas gesticulando. Renata parecía estar hablando con vehemencia, mientras que Adrián simplemente mantenía las manos en el volante, inmóvil. Probablemente estaban tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaban viendo, una explicación que no desafiara su visión del mundo y mi lugar en él. Finalmente, las puertas se abrieron. Renata salió primero. Llevaba un vestido blanco impecable y gafas de sol de diseñador. Su lenguaje corporal era rígido, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Adrián la siguió, con el ceño fruncido, mirando la imponente fachada de la casa como si fuera una aparición. Caminaron lentamente por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Decidí abrirles antes de que tuvieran la oportunidad de tocar el timbre. Giré el pesado picaporte de latón y abrí la puerta de par en par. Me paré en el umbral, vestida con un simple pero elegante pantalón de lino y una blusa de seda. Le sonreí. Adrián, Renata, bienvenidos, dije, mi voz tranquila y serena. Se quedaron congelados. La primera en reaccionar fue Renata. Se quitó las gafas de sol lentamente, y sus ojos, perfectamente delineados, se abrieron como platos. Su mirada pasó de mí a la doble altura del vestíbulo, al candelabro de cristal que colgaba del techo, al suelo de mármol pulido bajo sus pies. Su boca se entreabrió ligeramente. Fue el momento exacto.
el momento en que la realidad la golpeó con la fuerza de un tren. Reconoció la casa. No había duda en su rostro. Era la casa de sus sueños, la que me había mostrado en su iPad, el símbolo máximo de la vida a la que aspiraba. Y su suegra, la mujer a la que había sentenciado a morir en la pobreza, estaba de pie en la puerta principal, dándole la bienvenida como la dueña y señora. El color desapareció de su rostro, palideció visiblemente, y por un segundo pensé que podría desmayarse. Adrián, por su parte, parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Su rostro era una máscara de pura y absoluta confusión. «Mamá», logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Qué es este lugar? «Es mi nueva casa, hijo», respondí. Mi sonrisa nunca flaqueó. «Pasen, por favor, el café se está enfriando». Di un paso a un lado para dejarlos entrar. Entraron como autómatas, sus movimientos rígidos y torpes. Y mientras cruzaban el umbral de mi casa, su casa soñada, supe que había ganado la primera batalla. Y lo había hecho sin levantar la voz, sin un solo insulto. Lo había hecho con una puerta abierta y una taza de café. El recorrido por la casa fue una obra de teatro exquisitamente incómoda. Renata, después de superar el shock inicial, se puso su máscara de experta en estilo de vida. Caminaba por las habitaciones, tocando las paredes, admirando las molduras del techo, sus ojos calculando el valor de cada metro cuadrado. «Increíble, Alba, es sustancial», decía, usando palabras que sonaban más a una tasación que a un cumplido. «La luz en esta sala es magnífica. ¿Y la cocina? ¡Qué potencial!». Adrián la seguía en silencio, su confusión transformándose visiblemente en una especie de ansiedad nerviosa. Cada habitación que veían, cada detalle de lujo que descubrían, parecía añadir otra capa de preguntas sin respuesta en su mente. Les mostré todo: los dormitorios de invitados, el enorme vestidor del cuarto principal, la terraza con vistas al jardín e incluso la biblioteca de 2 pisos. Fue en la biblioteca donde Renata finalmente dejó caer una de sus indirectas. «Un espacio maravilloso», dijo, pasando los dedos por los estantes de madera vacíos. «Aunque es un poco grande para la colección de libros de una sola persona, ¿no crees?». «Me encanta el espacio», respondí simplemente. Finalmente, regresamos al salón principal. Le serví café en tazas de porcelana fina que habían sido de mi madre. Se sentaron en los sillones nuevos, luciendo terriblemente fuera de lugar. Fue entonces cuando comenzaron su ataque, cuidadosamente planeado y disfrazado de preocupación familiar. «Mamá», comenzó Adrián con un tono falsamente casual. «Esta casa es increíble, de verdad, pero no puedo evitar preocuparme». «Nos preocupamos», lo corrigió Renata, poniendo su mano sobre la de él. «Una casa tan grande, solo para ti, el mantenimiento, la seguridad. A tu edad podría ser abrumador, peligroso, incluso». Tomé un sorbo de mi café, esperando. Sabía a dónde se dirigían. «Y hemos estado pensando», continuó Renata, inclinándose hacia adelante, su voz ahora llena de una dulzura artificial. «Nosotros estamos buscando un lugar más grande. Con mi trabajo y el nuevo estatus de Adrián en la firma, nuestro departamento en Polanco ya se siente pequeño. Y bueno, estamos pensando en expandir la familia». Lanzó una mirada significativa a Adrián, quien asintió con seriedad. «Lo que Renata quiere decir, mamá, es que esta casa sería perfecta para todos. Imagina, los niños corriendo por este jardín. Tú tendrías compañía, seguridad. Nosotros nos encargaríamos de todo».
del mantenimiento, de los gastos. Podríamos cuidarte como te mereces. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento. Estaban, en efecto, invitándose a vivir en mi casa. No solo eso, estaban presentando su plan como un favor que me estaban haciendo a mí, como si me estuvieran rescatando de la carga de mi propia fortuna. Sería la solución ideal, concluyó Renata, sus ojos brillando con una codicia apenas disimulada. Tú no estarías sola y nosotros tendríamos el hogar perfecto para criar a nuestros hijos. Es lo que hacen las familias, ¿no? Cuidarse los unos a los otros. Se quedaron en silencio, mirándome, esperando mi respuesta. Sus rostros eran un estudio de la expectación arrogante. Estaban tan seguros de que yo, la viejita solitaria y agradecida, aceptaría su generosa oferta sin dudarlo. Estaban tan seguros de que había comprado esta casa no para mí, sino para ellos. Dejé mi taza de café sobre la mesa con un delicado tintineo. Los miré a ambos, a mi hijo y a su esposa, y por primera vez los vi con una claridad absoluta. Vi su egoísmo, su sentido del derecho, su completa incapacidad para verme como una persona con deseos y voluntad propia. Fue el momento que había estado esperando. La trampa estaba puesta, y ellos acababan de caminar directamente hacia ella. En lugar de responder a su propuesta, les ofrecí una sonrisa. No era una sonrisa de alegría ni de acuerdo. Era una sonrisa serena, enigmática, una sonrisa que no les dio ninguna información, y eso los desconcertó. Pude ver una sombra de duda cruzar los ojos de Renata por primera vez. Es una propuesta muy interesante, dije finalmente, mi voz suave y mesurada. Muy generosa por su parte pensar en mi bienestar de esa manera. La tensión en los hombres de Renata se relajó. Tomó mi comentario como una afirmación. Sabía que lo entenderías, Alba. Es lo más lógico. Seremos tan felices aquí. Sin duda, han pensado en todo, continué, manteniendo mi tono neutral. Adrián, animado por mi aparente aceptación, añadió, incluso hemos pensado en la distribución. Tú podrías quedarte con la suite principal, por supuesto, es la más cómoda. Y nosotros usaríamos las otras habitaciones. El cuarto que da al jardín sería una guardería perfecta. Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente sus planes. Me levanté del sillón, alisando mi pantalón de lino. Caminé hacia el gran ventanal que daba al jardín, dándoles la espalda por un momento. Detrás de mí los escuché susurrar emocionados, ya repartiéndose los despojos de mi vida antes de que yo siquiera la hubiera cedido. «Esto es perfecto», susurró Renata, «absolutamente perfecto». Respiré hondo, reuniendo mis fuerzas para el acto final. Me giré para enfrentarlos, mi sonrisa todavía en su lugar. «Tienen razón. La familia debe cuidarse mutuamente», dije, y vi cómo sus rostros se iluminaban con el triunfo. Pero antes de tomar una decisión final, necesito hacer una llamada importante. Es algo que no puede esperar. ¿Me disculpan un momento? Sin esperar su respuesta, me dirigí hacia la biblioteca. Mientras caminaba por el pasillo, escuché claramente el susurro eufórico de Renata a Adrián. «¡Te lo dije! Te dije que entraría en razón. Esta casa es nuestra». Entré en la biblioteca y cerré la pesada puerta de madera detrás de mí. El sonido de sus voces victoriosas se ahogó, reemplazado por el silencio digno de la habitación. Me apoyé en la puerta por un segundo, cerrando los ojos. No sentía nervios, sentía una calma absoluta. La calma de saber que estás haciendo exactamente lo correcto. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número del licenciado Morales. Su asistente contestó de inmediato.
Comuníqueme con el licenciado, por favor. Es Alba Quintanilla. Es urgente. Unos segundos después, la voz grave y tranquilizadora del abogado sonó en la línea. «Alba, ¿está todo bien?» «Mejor que nunca, licenciado», respondí, mi voz firme. «Están aquí, en la casa». Acaban de proponerme mudarse conmigo para cuidarme. Hubo una pausa. Pude imaginar al licenciado Morales negando con la cabeza. «Entiendo. ¿Procedemos como acordamos?» «Sí», dije, mirando los estantes vacíos que pronto se llenarían con mis propios libros, mis propias historias. «Ha llegado el momento. Por favor, proceda con el cambio final al testamento. Exclúyalos por completo. Y por favor, envíe la notificación oficial a su domicilio mañana mismo. Quiero que sea rápido y definitivo». Así se hará, Alba. Arturo estaría orgulloso de su fortaleza. «Gracias, licenciado, por todo». Colgué el teléfono y lo dejé sobre el escritorio. Miré a mi alrededor, a las paredes de mi biblioteca, de mi santuario. Ellos creían que estaban ganando una casa. No tenían idea de lo que acababan de perder. Acababan de perderlo todo. Me tomé un momento más en la biblioteca, componiendo mi expresión para que no revelara ni un ápice de la monumental decisión que acababa de tomar. Cuando volví al salón, ellos estaban de pie, examinando un cuadro abstracto que había colgado en la pared, probablemente discutiendo si lo conservarían o no. «Listo», anuncié con una voz ligera. «¿Más café?» Renata se giró, su sonrisa de propietaria ya instalada en su rostro. «No, gracias, Alba. Ya deberíamos irnos. Tenemos una cena». Se acercó y me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi cara. Un gesto íntimo que nunca antes había hecho. «Hablamos en la semana para empezar a organizar la transición, ¿te parece?» «Me parece bien», respondí, acompañándolos hacia la puerta. Adrián me abrazó, un abrazo que se sintió diferente. Era el abrazo de un hijo que cree que ha asegurado su futuro, un abrazo posesivo. «Gracias por entender, mamá. Esto es lo mejor para todos». «Estoy segura de que sí, hijo», dije, y en ese momento lo decía con total sinceridad. Era, en efecto, lo mejor para todos. Simplemente, no de la manera que él imaginaba. Los vi subir a su BMW y alejarse por la calle arbolada. Cuando su coche desapareció, cerré la puerta y me apoyé en ella, soltando un suspiro que pareció liberar años de tensión acumulada. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Me dediqué a hacer de esa casa un hogar. Contraté a una empresa de mudanzas para que trajera el resto de mis cosas de la bodega donde las había guardado. Mis libros, las fotos de Arturo, mi viejo caballete de pintura. Poco a poco, las habitaciones vacías comenzaron a llenarse con mi vida, no con la proyección de la vida de ellos. El miércoles por la tarde, mientras desempaquetaba una caja de libros, sonó mi teléfono. Era Renata. «Alba, ¿cómo estás?» Su voz era melosa, casi pegajosa. «Oye, estaba pensando, ¿te molestaría si paso el viernes con un diseñador de interiores? Solo para tomar algunas medidas, ver el potencial de los espacios, para ir adelantando, ya sabes». «El viernes no me viene bien, Renata. Estaré ocupada», respondí mientras colocaba un ejemplar de 100 años de soledad en el estante. Hubo una pausa. «¿Ocupada? ¿Con qué?» Su tono ya no era tan dulce. «Asuntos personales», dije. «Ya hablaremos la próxima semana». Y colgué antes de que pudiera protestar. La calma antes de la tormenta. Sabía que la notificación del licenciado Morales ya debía haber llegado a su departamento. La carta oficial, con lenguaje legal y sin emociones, que les informaría que habían sido eliminados como beneficiarios de mi testamento. Imaginé el momento en que la leyeran. La incredulidad inicial, seguida por la furia. Imaginé la llamada frenética a mi hijo.
Estaba regando las macetas de la terraza el jueves por la mañana cuando los vi llegar. El BMW negro entró por la calle a una velocidad excesiva y frenó bruscamente frente a mi puerta. No era una visita social, era una invasión. Respiré hondo, dejé la regadera en el suelo y fui a abrir la puerta. La tormenta, finalmente, había llegado, y yo estaba lista para enfrentarla. Ni siquiera esperaron a que abriera la puerta por completo. Renata la empujó, casi golpeándome, y entró en el vestíbulo como un huracán. Su rostro, normalmente controlado y maquillado a la perfección, estaba descompuesto por la rabia. Tenía los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. Adrián entró detrás de ella, cerrando la puerta con un portazo que retumbó en toda la casa. Estaba pálido como el papel y en su mano arrugaba una carta, un sobre oficial del despacho del licenciado Morales. «¿Qué significa esto?», gritó Renata, su voz estridente y aguda, rompiendo el silencio pacífico de mi hogar. Agitó una copia de la misma carta frente a mi cara. «¿Es una broma? Dime que es una maldita broma». Caminé lentamente hacia el salón, sin decir una palabra, y me senté en mi sillón favorito. Los observé de pie frente a mí, como dos fiscales a punto de interrogar a un criminal. «No es ninguna broma, Renata», respondí con una calma que pareció enfurecerla aún más. «Es un documento legal». «¿Cómo pudiste hacernos esto?», intervino Adrián, su voz temblando de una mezcla de ira y pánico. «Soy tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser mío por derecho». «¿Derecho?», repetí, arqueando una ceja. «El derecho no es algo que se exige, Adrián, es algo que se gana, a través del respeto, del amor, del cuidado, cosas que ustedes dos parecen haber olvidado». «No te atrevas a hablarnos de amor y respeto», chilló Renata. «Después de lo que has hecho, nos desheredaste. Le vas a dejar todo tu dinero a extraños en lugar de a tu propia familia». Se paseaba por la sala como una leona enjaulada, su energía frenética llenando el espacio. Esta casa debería ser nuestra. Tú nos la mostraste, nos dejaste hacer planes, nos diste a entender que viviríamos aquí». «Yo no les di a entender nada», la corregí, mi voz helada. «Ustedes asumieron». «Ustedes vieron una oportunidad y se lanzaron sobre ella como buitres. Vieron a una anciana solitaria y vulnerable y pensaron que podían manipularla. Pero se equivocaron de anciana». Adrián se pasó las manos por el pelo desesperado. «Mamá, por favor, tiene que haber un error. Llama al licenciado Morales. Dile que cambiaste de opinión. Podemos arreglar esto. Nosotros te cuidaremos, te lo prometo. Siempre lo hemos hecho». La hipocresía de sus palabras fue tan grande que casi me hizo reír. «¿Cuidarme? ¿Como en la cena de tu cumpleaños, cuando tu esposa me sentenció a morir pobre y sola mientras tú te quedabas callado? ¿O como cuando me sugirió meterme en un asilo para quitarme de en medio? ¿Esa es tu idea de cuidado, hijo?» La mención de la cena pareció golpearlo. Su rostro se contrajo y desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Renata, sin embargo, no se inmutó. «Estábamos preocupados por ti», espetó. «Es la verdad, pero eres una vieja amargada y egoísta que no sabe aceptar la ayuda. Prefieres aferrarte a tu dinero y a esta casa vacía antes que tener a tu familia cerca». La tormenta estaba en su apogeo. Los insultos, las acusaciones, la codicia desnuda y fea. Pero yo ya no sentía dolor, ni siquiera sentía rabia. Solo sentía una profunda y triste lástima por ellos, y una determinación inquebrantable. Me levanté del sillón y caminé hacia el pequeño escritorio que había colocado en un rincón de la sala.
Ellos me siguieron con la mirada, sus respiraciones agitadas llenando el silencio. Abrí un cajón y saqué un sobre. No era un documento legal, era un sobre personal, con el nombre de Adrián escrito en él con mi propia caligrafía. «Ustedes creen que esto es por dinero», dije, mi voz tranquila cortando la tensión. «Creen que es un capricho, un acto de maldad, pero se equivocan. Esto es una consecuencia». Le tendí el sobre a Adrián. Lo tomó con manos temblorosas, como si temiera lo que contenía. Renata se acercó para leer por encima de su hombro. «Léelo», le dije. «Léelo en voz alta. Quiero que ambos escuchen las razones». Adrián abrió el sobre. Dentro había una copia del Nuevo Testamento, pero también había una carta. Una carta que había pasado toda una noche escribiendo, reescribiendo cada palabra hasta que fuera perfecta. «Adelante, hijo», insistí. Con voz vacilante comenzó a leer. «Querido Adrián», leyó, «si estás leyendo esto es porque la relación entre nosotros ha llegado a un punto sin retorno y necesito que entiendas por qué. Durante años he observado en silencio cómo te convertías en una persona que apenas reconozco. He tolerado la falta de respeto, el desdén y la indiferencia, siempre con la esperanza de que el hijo que crié todavía estuviera allí, en algún lugar». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «He hecho una lista, no para reprochar, sino para recordar. Recuerdo la Navidad en que tu esposa me regaló una despensa de supermercado mientras presumía su bolso de diseñador. Y recuerdo tu silencio. Recuerdo el día de la madre que me cancelaste para ir a un evento social, ofreciéndome comida a domicilio como consuelo. Y recuerdo tu falta de remordimiento». Adrián se detuvo, tragando saliva. Renata lo fulminó con la mirada para que siguiera leyendo. «Y sobre todo, recuerdo la cena de tu último cumpleaños. Recuerdo cada palabra que Renata me dijo esa noche. Cito textualmente: va a morir pobre y sola. Al menos en un asilo tendría algo de dignidad. Y mientras ella pronunciaba mi sentencia, yo te miraba a ti, Adrián. Te miraba, esperando, rezando para que dijeras algo. Pero no lo hiciste. Tu silencio no fue neutralidad, fue complicidad. Fue una traición. En ese momento entendí que para ustedes yo ya no era una madre. Era un problema a futuro, una carga que gestionar». La sala estaba en un silencio sepulcral. Adrián ya no podía leer. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El legado de una familia terminé yo por él, pues me sabía la última línea de memoria. Se basa en el amor y el respeto, no en el derecho de nacimiento. Y ustedes demostraron no merecerlo. Esta casa y todo lo que poseo no es un premio que se hereda automáticamente. Es el fruto del trabajo y el amor de su padre y mío, y será destinado a personas que entiendan su verdadero valor. La carta cayó de las manos de Adrián al suelo. La verdad, escrita en blanco y negro, era irrefutable. Ya no había lugar para excusas ni mentiras. Solo quedaba la cruda y fea realidad de sus acciones. La carta fue el golpe de gracia. La actuación de Renata se desmoronó por completo, revelando la furia impotente que había debajo. «¡Esto es ridículo!», gritó, con la voz rota por la histeria. «Es una manipulación. Siempre has sido una manipuladora, poniéndote en el papel de víctima para controlarlo a él». Señaló a Adrián, que seguía paralizado, llorando en silencio. «La única manipuladora aquí eres tú, Renata», respondí, mi calma inalterable.
Tú, que te casaste con mi hijo y lo moldeaste a tu imagen y semejanza, enseñándole que el estatus es más importante que la familia, que el dinero es más valioso que el amor. ¡Cállate!, chilló. Se abalanzó hacia mí, pero Adrián, saliendo de su letargo, la agarró del brazo. «Renata, basta, ya basta». «No, no me voy a callar», se zafó de él. «Esta vieja loca nos está arruinando la vida. Todo nuestro futuro, nuestros planes, todo se va a la basura por su culpa». Se volvió hacia mí, sus ojos lanzando chispas de odio. «Pues quédate con tu estúpida casa, disfrútala. Espero que te ahogues en tu soledad y en tu dinero. Cuando seas una anciana decrépita y enferma, no vengas a buscarnos, no vengas a pedir ayuda». No pensaba hacerlo, dije con serenidad. Ya he tomado mis propias disposiciones para mi futuro. Un futuro en el que no dependa de la caridad de nadie, y mucho menos de la tuya. «Vamos a impugnar el testamento», siseó, como una última amenaza desesperada. «Te llevaremos a los tribunales. Le diremos al juez que eres senil, que no estás en tu sano juicio». Sonreí, una sonrisa genuina y un poco triste. «Adelante, inténtenlo. El licenciado Morales es uno de los mejores abogados del país, y tengo informes médicos recientes que certifican mi perfecta salud mental. Lo único que lograrán será gastar un dinero que ya no tienen y hacer un ridículo espantoso». Adrián finalmente levantó la vista del suelo. Su rostro estaba devastado. «Mamá, por favor», suplicó, su voz apenas un susurro. «No hagas esto. Podemos ir a terapia. Podemos hablar, arreglarlo». Se acabaron las oportunidades para hablar, Adrián. Tuviste 38 años para hablar. Tuviste cientos de oportunidades para defenderme, para respetarme, para demostrarme que era tu madre y no un obstáculo. Y elegiste el silencio, una y otra vez. Ahora yo elijo mi paz. Me acerqué a la puerta y la abrí. «La función ha terminado. Les pido que se retiren de mi casa». Renata me lanzó una última mirada cargada de veneno antes de salir furiosa, dando un portazo. Adrián se quedó un segundo más, su mirada suplicante clavada en mí. «Mamá», comenzó de nuevo. «Vete, Adrián», dije, mi voz suave pero firme. «Vete y piensa en el hombre en el que te has convertido, y pregúntate si estás orgulloso de él». Finalmente se dio por vencido. Salió con los hombros caídos, un hombre derrotado. Cerré la puerta detrás de él y por primera vez le puse el seguro. El clic del cerrojo fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Me apoyé en la puerta, en el silencio de mi casa, y respiré. No había gritos, no había acusaciones, no había desprecio. Solo había paz. Mi paz. La había comprado a un precio muy alto, pero finalmente era mía. Pasaron 6 meses, 6 meses de una tranquilidad que yo creía haber perdido para siempre. La mansión, que al principio se sentía como una fortaleza, se fue transformando en un hogar. Llené la biblioteca con mis libros, convertí una de las habitaciones de invitados en mi estudio de restauración y pintura, y el jardín se convirtió en mi proyecto personal, un lienzo de flores y plantas aromáticas. Mi vida, que Renata había descrito como pequeña y patética, floreció. Me uní a un club de jardinería, organicé un club de lectura que se reunía en mi biblioteca una vez al mes y comencé a dar pequeñas clases de restauración de arte a jóvenes artistas del barrio. Mi casa ya no estaba en silencio, estaba llena de risas, de conversaciones interesantes, de la energía de personas que me apreciaban por quién era, no por lo que tenía. Paloma venía a menudo y juntas disfrutábamos de las tardes en la terraza,
sintiendo que la vida, a pesar de todo, nos había dado una hermosa segunda oportunidad. Una mañana de martes, mientras podaba mis rosales, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Bueno? ¿Mamá? La voz era inconfundible, pero sonaba diferente. Más delgada, más frágil. Era Adrián. Me quedé en silencio por un momento, mi corazón dando un vuelco inesperado. Adrián, ¿qué quieres? Yo solo quería saber cómo estabas, dijo, su voz vacilante. Y quería decirte algo. Renata y yo nos estamos divorciando. Cerré los ojos, apoyándome en la pared del jardín. No me sorprendió. Su matrimonio estaba construido sobre cimientos de ambición y apariencias. Sin la promesa de mi herencia, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Lo siento, Adrián, dije, y lo decía en serio. Ella me dejó. Dijo que yo era un fracaso, que no había sabido controlar a mi propia madre, que la había decepcionado. Hubo una pausa y lo escuché respirar hondo. Tenías razón, mamá. Tenías razón en todo. Fui un cobarde, un tonto y un mal hijo. Dejé que me cegara un mundo que no era el mío. Y en el proceso te perdí. Y lo perdí todo. Su voz se quebró. Podía oír su arrepentimiento. Un dolor que sonaba genuino. Siempre me avergoncé un poco de nuestra sencillez, mamá, confesó, su voz apenas un susurro. Renata me ofreció un mundo que yo creía merecer. Y por alcanzarlo estaba dispuesto a pagar cualquier precio, incluso a ti. Perdóname. La palabra perdóname quedó flotando entre nosotros. El hijo que había llorado en mi sala hace 6 meses lloraba por el dinero perdido. El hombre que lloraba ahora al otro lado del teléfono parecía llorar por algo mucho más profundo. No sé si puedo hacer eso, Adrián, respondí con honestidad. Lo sé, dijo rápidamente. No te pido que lo hagas ahora. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hijo que criaste, sin dinero de por medio, sin casas, solo tú y yo. ¿Puedo visitarte alguna vez? Solo para tomar un café. Te juro que no pediré nada. Colgué el teléfono minutos después, con su petición resonando en mi cabeza. Miré mi jardín, las rosas que comenzaban a abrirse, símbolos de una vida que renacía de las cenizas. El dolor de su traición seguía ahí, una cicatriz profunda en mi corazón. Pero bajo la cicatriz sentí una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Y ahora les pregunto a ustedes, mi hijo parece arrepentido, pero el daño fue muy profundo. Destruyó mi confianza y me rompió el corazón de una manera que pensé que era irreparable. Si estuvieran en mi lugar, ¿le darían una segunda oportunidad? ¿Se puede perdonar una traición así? ¿O hay heridas que simplemente nunca sanan? Gracias por escuchar mi historia.